Estimados hermanos, me alegra saludarles. Sean bienvenidos a esta clase ahora del Club de Discípulos Profético. Hoy iniciamos una serie de clases sobre profecía y comenzaremos estudiando el libro de Daniel. Y esta primera clase es una introducción al libro de Daniel. Veremos en forma breve 7 temas. Beneficios de la profecía, escuelas de interpretación profética, el autor del libro, la fecha del libro, el enfoque del libro de Daniel, el tema del libro y una visión general del libro de Daniel. En primer lugar, comenzando, beneficios de la profecía. ¿Qué beneficios tiene para nosotros como cristianos el estudio de las profecías? Señalo y comparto con ustedes estos 4 beneficios. Facilita la preparación para la crisis final, el conocimiento de las profecías. También nos despierta para actuar con propiedad en determinados momentos. También proporciona una base firme para la fe y nos enfoca en la eternidad más que en los eventos actuales. Ahora, en cuanto a los métodos de interpretación profética, es importante que tengamos una información respecto a las formas, sistemas o escuelas de interpretación profética que existen en la actualidad. Y tenemos básicamente 3 formas de interpretar la profecía. Al primero se le ha llamado preterista. Esto de preterista indica que las profecías de Daniel y Apocalipsis ya todas se cumplieron en el pasado. El preterismo ve el libro de Daniel enfocado en el reino de Antíoco Epífanes y el libro de Apocalipsis enfocado en el tiempo del emperador Nerón. En esta forma, el preterismo sostiene que el libro de Daniel fue escrito en el tiempo de la opresión de los griegos sobre los judíos, específicamente en el tiempo de Antíoco Epífanes, del año 175 al 164 a.C. Declara también el preterismo que el libro de Daniel es una obra de ficción, escrita durante el periodo de los Macabeos para animar al pueblo judío a resistir contra la tiranía de Antíoco. Por lo tanto, el preterismo considera que el cuerno pequeño que ataca el santuario y que hace guerra contra los santos es Antíoco Epífanes del imperio seleucida, basándose en que Antíoco tomó la ciudad santa, saqueó el templo y prohibió las prácticas religiosas judías y levantó un altar a Zeus en el recinto del templo. De esta forma señalan que él fue, Antíoco Epífanes, quien estableció la abominación desoladora. Así que el preterismo ubica el cumplimiento de las profecías de Daniel en el tiempo pasado, en el tiempo de la dominación griega sobre los judíos. Ahora, en cuanto al método de interpretación futurista, quienes optan por este método de interpretación señalan que las profecías de este libro se cumplirán en el futuro y hacia el fin de los tiempos, no a lo largo de la historia como nosotros lo entendemos. El futurismo tiene algunas ramas. El dispensacionalismo es una rama prominente del futurismo que reduce este cumplimiento futuro a los últimos años de la historia de la Tierra. Estos falsos métodos de interpretación profética, cabe decir que se originaron para combatir la Reforma Protestante y fueron propuestos por medio de los jesuitas españoles Luis de Alcázar y Francisco Rivera. Todo con el propósito de que no se aplicara a la Iglesia Católica las profecías del cuerno pequeño y de la bestia de Apocalipsis 13. Luis de Alcázar propuso el preterismo
diciendo que todo se cumplió con Antíoco Epífanes y con Nerón. Y Francisco Rivera propuso el futurismo, señalando que todo se cumplirá con un judío que engañará al mundo, reinará en Jerusalén por 3 años y medio en un futuro lejano. Ahora, el otro método de interpretación es el historicista. Este método estudia las profecías relacionándolas con los eventos históricos, hallando su cumplimiento a través del curso de la historia de la humanidad, desde el tiempo que la profecía fue dada hasta el tiempo del fin. Este es el sistema más antiguo de interpretación, tanto en la tradición judía como en la cristiana. Los adventistas creemos que este es el método que mejor se adecúa al interpretar las profecías de Daniel y de Apocalipsis, porque en el mismo libro de Daniel se aplica este método al relacionar la sucesión de imperios mundiales con los diferentes metales de la estatua que soñó Nabucodonosor y con las 4 bestias de la visión de Daniel. Por lo tanto, no estamos nosotros inventando el método historicista. Dios mismo, al interpretar tanto la estatua que soñó Nabucodonosor como las 4 bestias de Daniel, aplicó el método historicista, aplicando a los eventos históricos, al surgimiento y caída de los imperios mundiales, las visiones tanto de Daniel 2 como de Daniel 7. Muy bien, habiendo afirmado que el método que nosotros seguimos es el historicista, ahora veamos en cuanto al autor del libro. El autor del libro, nosotros aceptamos que es Daniel, el profeta que existió en el siglo VI antes de Cristo. ¿Por qué razón afirmamos esto? En primer lugar, porque el mismo libro dice y habla en primera persona. Por ejemplo, en Daniel 8:1, y yo Daniel. En Daniel 9:2, Daniel 10:2, yo Daniel. El mismo Daniel habla y escribe en primera persona. En segundo lugar, el autor conoce bien la historia, conoce bien todos los asuntos babilónicos, y apenas alguien que estuvo presente en los hechos podía conocer con exactitud todos los asuntos babilónicos. En tercer lugar, tenemos también como razón para afirmar que Daniel es el autor, el mismo testimonio de Jesucristo. En Mateo 24:15, Jesús afirmó: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, afirmando que estos escritos que hablan de la abominación desoladora fueron dichos o escritos por el profeta Daniel. ¿En qué fecha se escribió el libro de Daniel? Bueno, afirmamos que en el siglo VI antes de Cristo, citando Daniel 1:1. En el 3er año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y es claro que el 3er año del reinado de Joacim, rey de Judá, era en el año 605 antes de Cristo. Pasando a otro asunto. ¿Cuál es el enfoque del libro de Daniel? El libro de Daniel se enfoca en el tiempo del fin. Tenemos, por ejemplo, 3 pasajes bíblicos que afirman que aunque las profecías de Daniel se cumplen a lo largo de la historia, el libro se enfoca en el tiempo del fin. Daniel 12, versículo 4, 9 y 13. Por ejemplo, leemos: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará hasta el tiempo del fin. Luego, Daniel 12:9. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y un texto más, Daniel 12:13. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Por lo tanto,
El libro se enfoca en el tiempo del fin. ¿Y cuál es el tema general del libro? Bueno, el tema del libro, el tema que corre a lo largo de todos los 12 capítulos del libro de Daniel es que Dios tiene el control de la historia, que Dios está al mando, que Dios está al timón de lo que sucede en este mundo. Por ejemplo, allí en Daniel capítulo 1 y versículo 2, leemos que es Dios quien entrega a los judíos en manos de Nabucodonosor. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. ¿Quién entregó en manos de Nabucodonosor a Joacim, rey de Judá? Pues Dios mismo. No fue que Joacim, no fue que el reino de Israel fuera conquistado por el poder de Nabucodonosor. No, es Dios quien lo entregó en sus manos. Pero también fue por un tiempo determinado. Jeremías 25:11 dice que Dios determinó el tiempo. Habría de ser solo durante 70 años. Dios indica cuándo comienza y Dios indica cuándo termina el cautiverio de los judíos en Babilonia. También Daniel 2:21 señala que Dios es quien quita reyes y pone reyes. Y Daniel 4:37 señala que Dios puede humillar a los que andan con soberbia. Dios tiene el control. Ese es el tema del libro. Además, confirmamos esto porque Dios dirige la historia hacia el triunfo de su pueblo. Daniel 7:26 y 27 declaran que al final el reino será dado a los santos del Altísimo. Y también Daniel 12:1 afirma que Dios libertará a su pueblo. Y Daniel 12:2 que Dios dará nueva vida a su pueblo. Por lo tanto, Dios está al control. Dios permite que vayan en cautiverio, pero termina ese cautiverio cuando Dios lo señala. Dios pone reyes y quita reyes. Dios dará al final de cuentas el triunfo a su pueblo y al final libertará a su pueblo y resucitará a su pueblo. Dios tiene el control. Y ahora veamos una visión general del libro. El libro está dividido en dos secciones. La sección histórica, los capítulos 1 al 6. Y la sección profética, los capítulos 7 al 12. En la sección histórica tenemos que el capítulo 1 es el marco histórico. En el capítulo 2, el sueño del rey Nabucodonosor. En el capítulo 3 se expresa la soberbia del rey. Y el capítulo 4, la locura del rey. Y el capítulo 5, la caída del rey. Y el capítulo 6, un nuevo rey. Cuando ahora los medos y los persas dominan Babilonia. Dios pone reyes y quita reyes. En la sección profética, los capítulos 7 al 12, tenemos en el capítulo 7 las 4 bestias, los 4 imperios mundiales. Luego en el capítulo 8, la visión del carnero y el macho cabrío, que es otra visión que repite en cierta forma la historia. En el capítulo 9 tenemos la oración de Daniel y la respuesta. En el capítulo 10, la visión y la explicación. En el capítulo 11, los reyes del norte y del sur. Y el capítulo 12, el triunfo del pueblo de Dios. Y también Dios le dice a Daniel, tú irás hasta el fin y te levantarás. Esa es una visión general del libro. Pero también, a lo largo del libro, se presentan 4 series proféticas. Primero, Daniel capítulo 2. La historia humana desde los días de Daniel hasta nuestros días, por medio de la estatua que soñó Nabucodonosor. Segunda serie profética, Daniel capítulo 7. El mismo periodo de tiempo, desde el tiempo de la profecía hasta el tiempo del fin, pero describiendo más específicamente un periodo del tiempo del fin. La tercera serie profética, Daniel 8 y 9. El mismo tiempo, cubriendo la historia desde el tiempo de la profecía hasta el tiempo del fin, pero agregando más detalles. Eso es Daniel 8 y 9, con la visión del carnero y el macho cabrío. Y por último, Daniel 11 y 12,
con la visión del rey del norte y del rey del sur, profecía que también cubre la historia desde el tiempo cuando la profecía fue dada hasta el tiempo del fin. En esa forma tenemos 4 series proféticas: la estatua que soñó Nabucodonosor, las 4 bestias que vio Daniel, la visión del carnero y el macho cabrío, y la visión del rey del norte y del rey del sur. Ahora quiero afirmar que la historia es el cumplimiento de los designios de Dios. Y tenemos una cita de Elena G. White que encontramos en Profetas y Reyes, página 366, que dice de la siguiente forma: se descorre el velo, y encima, detrás y a través del juego y contrajuego de los humanos intereses, poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordia, que cumplen silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de Él. Todo lo que ocurre a lo largo de la historia son los designios y la voluntad de Dios. Quiero afirmar por último que el clímax de cada una de las 4 series proféticas es el triunfo del pueblo de Dios. Por ejemplo, en la interpretación de la estatua que soñó Nabucodonosor, se concluye diciendo: el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Daniel 2:44. En la visión de las 4 bestias y el cuerno pequeño, se concluye afirmando que el Hijo del Hombre recibe poder y dominio eterno. En la visión del carnero y el macho cabrío, termina afirmando que la oposición al príncipe de los príncipes será quebrantada, no por mano humana. Y la visión del rey del norte y el rey del sur termina afirmando que el pueblo de Dios será librado para siempre de sus opresores. El mensaje de Daniel es un mensaje de esperanza. Así que, repasando o resumiendo lo visto en esta clase, decimos que beneficios de la profecía: fortalece nuestra fe y nos prepara para la crisis final. Las escuelas de interpretación profética: preterista, futurista e historicista. Y nosotros optamos por la historicista. El autor: Daniel. La fecha: siglo VI a.C. El enfoque del libro: el tiempo del fin. Y tema del libro: Dios tiene el control. Y la visión general del libro: 2 secciones. La sección histórica, capítulos 1 al 6. Y la sección profética, capítulos 7 al 12. Y 4 series proféticas en el libro de Daniel: la estatua que soñó Nabucodonosor, las 4 bestias, la visión del carnero y el macho cabrío, y la visión del rey del norte y del rey del sur. Esa es una visión general del libro de Daniel, una introducción a esta serie de temas proféticos. Que Dios les bendiga.